Un políglota, poeta, escritor y periodista, pero sobre todo líder militar y político que se convirtió en un ícono mundial del anticolonialismo y del socialismo. Y como todo ícono, detrás de sí hay una historia de carne y hueso, de una personalidad calculadora, fría y sagaz que lideró las luchas del Vietnam contra la ocupación japonesa, contra la ocupación francesa, contra la ocupación china, contra la interferencia estadounidense y contra los mismos vietnamitas que disentían de sus acciones y de su propia interpretación del marxismo-leninismo. Hoy vamos a conocer la agitada vida de Ho Chi Minh. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia, y para quienes han preguntado cómo pueden apoyar este canal, pues sencillamente dejando un comentario, dándole me gusta y compartiendo el video por sus redes sociales, ya nos están dando un gran empujón aquí en YouTube. Además, abajo pueden conseguir un Patreon donde cualquier aporte que nos puedan dar es más que bienvenido y necesario. Sin más nada que agregar, empecemos con esta fascinante historia. Antes de adentrarnos en el personaje, vale hacer una pausa en la región en la que Ho Chi Minh decide llevar adelante su carrera como líder militar y político. Esa región del sureste asiático es una que pasó por muchas metamorfosis. Tras independizarse de la China imperial en el 939 después de Cristo, florecieron en la región de Vietnam distintas dinastías que expandieron su territorio. Sin embargo, este largo periodo de relativa independencia acabaría en 1887, cuando la región se convierte en colonia del Imperio francés, conocida como la Indochina francesa, compuesta por lo que hoy es Vietnam, Laos y Camboya. Esta situación colonial no cambiaría hasta los años 50 con Ho Chi Minh como protagonista. Durante esta época de la Indochina francesa se crea el Imperio de Vietnam, un estado al servicio de Francia, pero con su propia monarquía y emperador vietnamita llamado Bao Dai. En estos años en Vietnam surge también un fervor revolucionario y nacionalista entre una clase media medianamente educada, una minoría demográfica en un país cuyo 90% de sus habitantes eran campesinos en zonas rurales, bajo un modelo de renta extractivista, monoproductor, monoexportador, desinteresado en crear valor agregado a lo producido en el país, que era fundamentalmente arroz y caucho. Es en este contexto en el que nace Ho Chi Minh un 19 de mayo de 1890 bajo el nombre de Nguyen Sinh Cung, en la villa de Hoan Tru en el corazón de Vietnam. Este hombre tuvo más de una docena de seudónimos, por lo que para efectos didácticos usaremos Ho Chi Minh para referirnos a él. Su padre, llamado Nguyen Sinh Shach, fue un erudito confucianista que por sus estudios logró un cargo en una magistratura local, de la cual fue eventualmente removido por abusos de poder. El padre de Ho Chi Minh siempre tuvo cierto fervor anticolonial y se negaba a trabajar en el servicio civil francés, pese a que eso implicaría un ascenso en la escala social y beneficios para su familia. Ho Chi Minh tuvo 3 hermanos y sus primeros años de vida los pasa con su familia entre los arrozales y entre la vida agraria, mientras que estudia con su papá el confucianismo. La madre de Ho Chi Minh muere cuando éste tiene 10 años por complicaciones de un parto. No fue sino hasta los 15 años de edad cuando Ho Chi Minh obtiene la oportunidad de estudiar con un erudito del confucianismo llamado Bun Tuc Do, y allí es rebautizado como Nguyen Ta Tan, que significa Nguyen el realizado. Ho Chi Minh comienza su educación media en agosto de 1908 en el Liceo de Hue con 18 años. Allí recibe una educación formalmente francesa. Era un excelente y dedicado alumno, devoraba los libros de historia, ciencia, filosofía y política y se caracterizaba por debatir, preguntar y cuestionar. Para 1911, luego de participar en una que otra protesta estudiantil, se va al sur de Vietnam para dar clases como maestro normalista, para luego, al cabo de unos 6 meses, partir a Saigón. Saigón era una importante ciudad al sur de Vietnam, desde donde Ho Chi Minh quería partir para conocer el mundo tras haber leído tanto. En Saigón trabaja como cocinero en un barco de bandera francesa con el fin de salir de las fronteras vietnamitas. Como cocinero de dicho barco conoce Dunkerque y Marsella y comienza a trabajar en otros barcos como chef pastelero, visitando varios países. Conoce los gigantes de Nueva York, Boston y Londres y para 1917 retorna a Francia con el apogeo de la Primera Guerra Mundial.
Con 27 años de edad, nota que cerca de 100.000 vietnamitas fueron reclutados para pelear en el bando francés. Y aunque nunca lo reclutan, él y sus colegas tenían un común denominador ideológico: que esos conscriptos del sureste asiático estaban peleando una guerra que no era la suya. En ese entonces sus viejas inquietudes políticas empiezan a florecer. Ho Chi Minh comienza a frecuentar las reuniones del Partido Socialista Francés, se codea con trabajadores vietnamitas que se sentían descontentos con el gobierno colonial en su tierra natal y se topa con cierto número de simpatizantes a la causa de la independencia de Vietnam, con bastantes recursos financieros como para iniciar un movimiento subversivo. Estando en la Ciudad de la Luz, Ho Chi Minh funda distintos movimientos destinados a elevar el espíritu independentista vietnamita, pero no logra mayor resultado. Y aunque Ho Chi Minh no había abrazado todavía el bolchevismo, seguía de cerca la actividad de Vladimir Lenin porque le llamaba mucho la atención. Ho Chi Minh comienza a escribir artículos para periódicos clandestinos pidiéndole a los lectores que se fuesen en armas contra las potencias coloniales. Y pese a ser un escritor competente, su fortaleza era la elocuencia verbal antes que escrita. Elocuencia con la que supo empatizar con los inmigrantes vietnamitas, con promesas de autonomía y una mejora en la calidad de vida. Mientras Ho Chi Minh formaba su primera base política, terminaba la Primera Guerra Mundial y los líderes aliados redactan el Tratado de Versalles, que reorganiza el mundo políticamente. Ho Chi Minh nota que el entonces presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, hace menciones sobre la democracia y la autodeterminación de los pueblos y de las colonias. Ho Chi Minh sigue codeándose en los círculos vietnamitas, se dispone a escribir de nuevo y distribuye panfletos haciendo llamados a la autodeterminación. Estos panfletos hacen que la policía francesa empiece a vigilarlo de cerca y que las autoridades francesas en su región natal no lo quieran de vuelta en su país. Ho Chi Minh, esperando algún tipo de solidaridad de los socialistas franceses, se topa con su indiferencia porque nota que los franceses de izquierdas estaban interesados en conservar sus territorios en ultramar y llega a la conclusión de que no puede confiar en los occidentales, considerándolos como hipócritas corrompidos por sus propios intereses. Luego de ese rechazo occidental, Ho Chi Minh mira a otra parte del mundo, hacia el lado oriental, a una nación alborotada cuyos habitantes se fueron en armas y fundaron una unión de repúblicas socialistas soviéticas. Ho Chi Minh, habiendo seguido los escritos, pasos y trayectoria de Vladimir Lenin, empieza a mirar con mejores ojos el sendero socialista. En el verano de 1920, Lenin presenta en la Segunda Internacional Comunista un manifiesto sobre las cuestiones coloniales y nacionales que llegan a manos de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh coincide con las ideas anticolonialistas del manifiesto y en el uso de la violencia como un método legítimo para el logro de los objetivos políticos. Finalmente se va asumiendo de lleno a favor de la revolución comunista. Es a partir de allí que los oficiales de inteligencia soviéticos notan el potencial de Ho Chi Minh y por medio de emisarios lo invitan a Moscú para que se una a la Comintern. De manera que el 13 de junio de 1923, Ho Chi Minh se escapa en un tren tras evadir seguimientos rumbo a Berlín. De allí se moviliza a Petrogrado y luego a finales de julio de 1923 llega a Moscú, donde empieza a codearse en los grupos políticos y en las conferencias de trabajadores y campesinos. Por encargo de la Comintern, también se integra en la Escuela Militar de Huangpu, donde las organizaciones comunistas asiáticas aprendían el arte de la guerra revolucionaria. El director de dicha escuela era el coronel nacionalista chino Chiang Kai-shek. De Moscú, Ho Chi Minh parte hacia China en 1925, donde participa con los comunistas de ese país en distintas actividades en la región de Cantón. Además, conoce a la dama china Shen Xueming, con quien se casa pese a la objeción de sus amigos del partido, y justifica las nupcias diciendo que lo hizo para aprender mejor el chino y para asegurar sus papeles de estadía. Estando en China, conspira, recluta nuevos miembros y cuando se ve falto de dinero, que era muy frecuente, traiciona a camaradas quienes ve como rivales entregándolos a los franceses, cimentando así su posición de liderazgo. Sin embargo, en 1927, tras los nuevos ataques del generalísimo nacionalista Chiang Kai-shek a las facciones comunistas chinas, inicia la cruenta Guerra Civil China. Ante esto, Ho Chi Minh huye de China hacia Moscú y luego regresa a París, donde ve que las cosas siguen igual. Así que empieza una peregrinación política buscando apoyos para su revolución. Pasa por Asia, Bruselas, Ginebra, Italia, Bangkok, la India y Shanghái, pasando de cárcel en cárcel, de malos tratos en malos tratos, impulsando huelgas, motines y levantamientos.
Ho Chi Minh podía hablar con fluidez, así como leer y escribir profesionalmente en francés, inglés, ruso, cantonés y mandarín, así como en su lengua materna, el vietnamita. Para 1930, en Hong Kong, Ho Chi Minh fue uno de los fundadores del Partido Comunista de Vietnam y seguiría desde el exilio pidiendo la libertad de su país en panfletos que, si bien se adherían a la retórica comunista, eran considerados de lenguaje simplista y vago por sus camaradas. Críticas a las que Ho respondía diciendo que esas misivas estaban dedicadas a los más humildes, que no entendían por completo la prosa altisonante característica de la doctrina de la hoz y el martillo. Al poco tiempo arrestan a Ho Chi Minh en Hong Kong. En un operativo conjunto entre la policía hongkonesa y francesa, lo juzgan y por medio de maniobras leguleyas evita que lo deporten a Indochina y con un alias regresa a Moscú a estudiar durante las grandes purgas estalinistas, de las que se escapa de ser acusado como traidor porque tenía amigos vinculados al status quo. Para 1938, Ho Chi Minh regresa a China para seguir trabajando con el Partido Comunista Chino en calidad de encargado de asuntos asiáticos de la Comintern. Allí se mueve entre Chongqing, Guiyang, Kunming y Guilin. Poco después de todo esto, en el mundo estalla la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1940 los alemanes derrotan a Francia e instalan un gobierno francés servil a sus intereses. Ho Chi Minh y sus lugartenientes ven la oportunidad perfecta para iniciar la tan esperada revolución en Vietnam que los libere del poder colonial. Así que se mueven consiguiendo dinero, armas y hombres, pero en Vietnam la situación se vuelve más compleja cuando en 1940 y 1941 parte de Vietnam es ocupada por tropas japonesas en el marco de la geopolítica de la Guerra Mundial. En medio de este caos, Ho Chi Minh y sus secuaces logran pisar su suelo nativo después de más de 20 años fuera de él. Llega armado de planes y ambiciones. Allí Ho Chi Minh funda el Viet Minh. El Viet Minh era el brazo armado de la Liga para la Independencia de Vietnam, una alianza que se había hecho entre el Partido Comunista y grupos nacionalistas para expulsar a Japón e independizarse de Francia. Ho Chi Minh además le presenta al pueblo un programa político, económico y social que le hace sumar voluntades y llegar en pocos años a contar con centenares de miles de reclutados entre sus ejércitos. Es también en este momento que asume de por vida el alias de Ho Chi Minh. Lo cierto es que pocos meses después de llegar a Vietnam, Ho Chi Minh junto con sus oficiales y las fuerzas políticas internas ya lograban congregar un ejército de unos 10.000 guerrilleros que llevaron adelante ataques contra los japoneses y contra el régimen francés. En ese momento el Viet Minh contaba con la colaboración de China y de Estados Unidos y otras fuerzas aliadas que estaban en guerra contra Japón y contra el gobierno colaboracionista francés. Ya probado como líder político, ahora Ho Chi Minh se estrenaba como líder guerrillero capaz de hacer la guerra. Sin embargo, en las batallas Ho Chi Minh es capturado por las fuerzas de Chiang Kai-shek y es enviado a una prisión en China donde le ayudan a escapar de la cárcel y se ve obligado a irse a la clandestinidad. En marzo de 1944, un espía de la Oficina de Servicios Especiales, que era la precursora de la CIA, llamado Charles Feng, se entrevista con un amable, barbudo y viejo caballero que hoy todos conocen como Ho Chi Minh. Allí concretan un acuerdo con el oficial estadounidense. Ho Chi Minh recibiría armas, radios, equipos, asesores y apoyo logístico de los Estados Unidos y a cambio Ho Chi Minh y sus legiones de guerrilleros combatirían a las fuerzas del Japón imperial, ayudarían a rescatar a varios pilotos estadounidenses y le brindarían información de inteligencia a la precursora de la CIA. Como última petición, Ho Chi Minh pide reunirse con un legendario comandante aéreo de China, de quien se lleva una foto autografiada. Con su nuevo recuerdo y ahora mejor armado y con el acompañamiento de operadores norteamericanos, Ho Chi Minh vuelve a Vietnam y se convierte de nuevo en el líder del Viet Minh para seguir los esfuerzos de guerra. Por su parte, en 1945, Japón había terminado de tomar control total de Vietnam, expulsando a las autoridades coloniales francesas. Pero esto duraría muy poco, pues meses después, Japón se rendiría en la Guerra Mundial y el Viet Minh se encargaría de terminar de expulsarlos de Vietnam. Ho Chi Minh le escribe a su operador estadounidense diciéndole que ya la guerra se acabó, que lamenta que los amigos norteamericanos se vayan tan pronto y que eso significaba que las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos serán más difíciles en un futuro cercano. Era esta una primera victoria de gran magnitud para Ho Chi Minh.
Ahora bien, el tema de la independencia de Vietnam estaba lejos de resolverse. El Viet Minh era una fuerza armada sólida, pero todas las instituciones de gobierno en Vietnam estaban deshechas. Con la victoria de los aliados en la Guerra Mundial, volvía la antigua oficialidad francesa, que estaba determinada a recuperar sus viejos territorios coloniales vietnamitas. Así que poco a poco los franceses van retomando su presencia militar en la Indochina. Al mismo tiempo, tras la rendición japonesa, el norte de Vietnam ahora era ocupado por las fuerzas chinas nacionalistas y el sur ocupado por las fuerzas aliadas occidentales británicas. En un arranque de audacia, Ho Chi Minh, con su ejército henchido de más de 200.000 almas, proclama la independencia de Vietnam el 2 de septiembre de 1945 e instaura la República Democrática de Vietnam, formando un gobierno provisional en medio de todo este contexto caótico y de las escaramuzas que redefinían Indochina. Pero no todos los vietnamitas estaban con Ho Chi Minh y su proyecto comunista. Quedaban grupos a favor de mantener el orden monárquico e incluso parte del orden colonial. En medio de este contexto, con el fin primero de expulsar a la ocupación china de Vietnam, Francia decide paradójicamente aliarse con Ho Chi Minh y reconocer su nueva república, aunque la relación seguía siendo tensa, pues se trataba de una estrategia de Francia para ganar tiempo. Francia intenta lograr una negociación en la que los vietnamitas conservarían la soberanía interna de su país, pero los franceses mantendrían el control de la defensa militar y de las relaciones exteriores, y que la Indochina seguiría siendo parte de la Unión Francesa. Ante esta posibilidad, Ho Chi Minh decía: más vale comer un poco de excremento francés que comer excremento chino. Sin embargo, le seguían pareciendo condiciones inaceptables. Sus viejos aliados occidentales, los titiriteros de la trama, no le darían el protagonismo a Ho Chi Minh. Ho Chi Minh aprovecha esta coyuntura también para purgar internamente a nacionalistas vietnamitas y a supuestos trotskistas de sus filas y consolidarse como el único líder comunista y soviético de la región. Ante los fracasos de las negociaciones, las hostilidades entre franceses y el Viet Minh de Ho Chi Minh van creciendo. Francia aumenta el envío de tropas a la Indochina y comienza ataques directos contra comunistas vietnamitas que terminan por romper esta efímera alianza. A finales de 1946 se desata una nueva y feroz guerra que duraría 9 años entre Francia y los independentistas de Vietnam. Un bombardeo francés sobre Hanoi, ensangrentado episodio que dejó a 6.000 almas vietnamitas en el sepulcro, fue el toque de clarín para el conflicto en Indochina. Al principio la guerra favorece a franceses que logran tomar y conservar el control de las ciudades, pero los vietnamitas independentistas replegados en las montañas fueron ganando fuerza y saboteando las operaciones militares francesas. En febrero de 1950, Ho Chi Minh, cual araña tejedora de alianzas, se encuentra con Stalin y Mao Zedong. Susurros de apoyo fluyeron como veneno de serpiente, fortaleciendo su camino hacia la independencia vietnamita. Los chinos comunistas y los soviéticos entregaron armas y tropas, mientras que los estadounidenses hicieron lo propio para sostener a los franceses. Pero su ayuda serviría de poco, pues las fuerzas colonialistas se veían cada vez más disminuidas hasta que se ven derrotadas en la batalla de Dien Bien Phu. Ho Chi Minh, victorioso, es proclamado como presidente de la República Democrática de Vietnam. Francia se sienta en una mesa de negociación con Ho Chi Minh que concluye con los Acuerdos de Ginebra. Estos acuerdos sentencian la independencia absoluta de Laos y Camboya y la partición de Vietnam en 2 estados independientes. Por un lado, la República Democrática de Vietnam con sede en Hanoi con Ho Chi Minh como presidente, y por el otro, el llamado Estado de Vietnam, con capital en Saigón y con jefe de Estado al antiguo emperador Bao Dai y el primer ministro Nguyen Dinh Diem. Igualmente se acordaba que el año siguiente, en 1956, se realizaría un referéndum en los 2 Vietnam para decidir por voto popular si se quedarían separados de forma definitiva o si se reunificaban en un solo país. Viniera lo que viniera para Vietnam, la independencia parecía ser un hecho consumado. A los Acuerdos de Ginebra le siguió un periodo de 300 días en que casi 1 millón de vietnamitas, en su mayoría católicos, emigraron al sur. Y otro grupo de vietnamitas, sobre todo budistas y comunistas, se establecieron en el norte. En paralelo, Ho Chi Minh también intenta gobernar internamente y llevar adelante reformas para la población. Entre 1953 y 1956 se llevaron a cabo varias colectivizaciones y reformas agrarias en Vietnam del Norte que, parecidas a la Unión Soviética, acabaron con la vida de más de 10
10.000 vietnamitas, dueños de tierras o disidentes políticos. Mientras tanto, estaba por celebrarse el referéndum que buscaba resolver la partición entre los dos Vietnam. Pero en el Vietnam del Sur sabían que el referéndum favorecería a Ho Chi Minh como nuevo líder de un Vietnam reunificado. De manera que el primer ministro de Vietnam del Sur, apoyado por la CIA, denuncia su rechazo a unas elecciones que considera fraudulentas, anuncia que las mismas no se realizarán y empieza a hacer preparativos militares. Los partidarios de Ho Chi Minh denuncian esto como un golpe de Estado, lo que termina siendo el detonante de un nuevo periodo sangriento para estas tierras asiáticas. La llamada Guerra de Vietnam o Guerra de América, como la llaman los vietnamitas. El Vietnam del Norte, apoyado por la Unión Soviética y China, y el Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos y otras naciones occidentales. Esta guerra tuvo una duración de unos largos 20 años, con más de 1 millón de fallecidos, y en ella Ho Chi Minh se termina de consagrar como un gran estratega militar. Al iniciar la guerra, orquestado por Ho Chi Minh, surge en el Vietnam del Sur el llamado Frente Nacional de Liberación de Vietnam, también conocido como el Viet Cong por sus adversarios, una fuerza de guerrillas organizadas y apoyadas por Vietnam del Norte. El Viet Cong empieza a ejecutar en el sur las maniobras delineadas por Ho Chi Minh y recuperan territorios importantes, mientras en el Vietnam del Norte los comunistas realizaban una intensa purga ideológica y étnica. Durante la reforma agraria de Vietnam del Norte, Ho Chi Minh logra crear una red de rutas y senderos que serpentean en Laos y Camboya y que con astucia logística permitieron el flujo de hombres y de armas de Vietnam del Norte hacia el Viet Cong en Vietnam del Sur. Pero con la salud de Ho Chi Minh deshilachándose como un tapiz envejecido, decide redactar su testamento como un último desafío al destino. Emerge Le Duan, un heredero ungido en las sombras, tejido con los hilos del poder del partido. Ho Chi Minh seguiría siendo presidente de Vietnam, pero ahora su rol sería el de un asesor demacrado en el escenario político, pasando el bastón del poder estatal a manos de una élite muy bien entrenada y muy fría, una élite que desata una guerra de guerrillas durísima y feroz en el Vietnam. Homicidios, ataques públicos y sabotajes de infraestructuras desencadenaron un vendaval de caos en el Vietnam del Sur que se negaba a rendirse. El dragón del comunismo alzaba sus garras y Estados Unidos sube la apuesta enviando a sus hijos al tablero ensangrentado en 1965. John Kennedy y más tarde Lyndon Johnson dirigieron a jóvenes soldados estadounidenses hacia un terreno que devoraba esperanzas estratégicas. Con Estados Unidos llegaban también toneladas de bombas que caían desde los cielos sobre Vietnam, Laos y Camboya, permitiendo ganar algo de terreno a Vietnam del Sur, pero ganando también el repudio total de la población. Luego de esto, el Viet Cong ataca con furia y guerra de guerrillas los bastiones estadounidenses y empiezan a hacerlos ver que estaban en un terreno que los superaba. A medida que 1969 se asomaba y las garras del Viet Cong se clavaban en un sur desmoronado, Ho Chi Minh, atrapado en un pulso con la muerte, sufre un infarto. Sus latidos se desvanecieron y un fatídico 2 de septiembre de 1969, el último aliento de Ho Chi Minh se desvaneció, dejando atrás un mundo convulso. No viviría para ver la humillante retirada de Estados Unidos en 1973 de Vietnam, ni viviría para ver la victoria definitiva de Vietnam del Norte y de los comunistas en 1975 tras invadir el Vietnam del Sur. A los 79 años, Ho Chi Minh deja esta tierra, pero su figura trasciende en el tiempo como bandera para todo tipo de facciones e intereses. La victoria que anheló como un sueño imposible tras décadas de guerra bajo la bandera comunista y anticolonialista, floreció en manos de sus herederos. Un 30 de abril de 1975, el estandarte del Viet Cong ondeó en Saigón y marcó el amanecer de una transición tumultuosa. Vietnam, dividido y torturado, cosió sus heridas y renació como una república socialista. Sin embargo, nuevos tiempos turbulentos vendrían para Vietnam, entrando en una guerra contra Camboya y adaptándose a un mundo cambiante que desechaba las viejas doctrinas comunistas. Muchas gracias por ver este video, les habló Reinaldo Carrillo y no olviden apoyarnos dejando su comentario, dándole me gusta al video, compartiéndolo con sus conocidos y siguiéndonos en nuestra cuenta de Instagram también llamada La Nueva Enciclopedia. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.